Dice la palabra de Dios en el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 7, que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni tampoco los ríos la ahogarán. Y el amor es Dios. Y toda la obra que Dios hace, la hace con amor. Y cuando nosotros nos embarcamos en esa obra de Dios, estamos siendo procesados por el amor de Dios. Y muchas veces nosotros vemos que las aguas son muchas. No pensamos en que no se va a ahogar el amor, que no se va a ahogar el plan de Dios, que no se va a interrumpir la obra perfecta de Dios o que no vamos a alcanzar la bendición. Estamos pensando en que las aguas son muchas y sentimos que es amenazada nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo decía que cuando ellos estaban en medio del mar, siendo azotados por una tormenta tan grande, tan terrible, habían perdido la esperanza de sobrevivir. Pero la palabra que Dios envía a Pablo es: no tengas miedo. Y muchas veces las aguas o la cantidad de tormenta que nos está rodeando provoca eso en nosotros, el miedo. Y Dios siempre dice: no tengas miedo, porque es Él el que nos embarcó en este proceso. Entonces no puede existir nada que impida que Dios termine la obra que comenzó. Y para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que hemos decidido servir a Dios, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Y nosotros necesitamos ser moldeados en ese proceso. Y a Pablo Dios le dijo: es necesario que llegues a donde yo quiero que llegues. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. A dónde Dios quiere que lleguemos en medio de ese proceso, en medio de esa tormenta. ¿Cuál es el plan de Dios? Entonces eso nos va a dar la seguridad, eso nos da la pauta de que Dios nos va a librar, que Dios nos va a dar un desenlace bueno a pesar de lo que estemos enfrentando en este momento. Así que yo no sé por qué estarás pasando en este tiempo, pero te animo a que confíes en Dios, que pienses en la promesa que Dios te hizo, que pienses qué es lo que Dios te ha dicho en todo este tiempo, qué Dios quiere hacer con vos, a dónde Dios te quiere. Y sin importar por el mar o por el desierto que estés enfrentando, por las aguas que te están acechando, no importa nada de eso, sino que Dios va a completar la obra que empezó en tu vida. Solamente tenemos que quitar el temor de nuestra vida y tener nuestra mirada puesta en Jesús. Y dice la palabra de Dios que nos tenemos que vestir de la verdad, vestirnos de la palabra, tomar las promesas de Dios y vestirnos de ellas para que podamos resistir en el día malo y para que cuando todo termine estemos firmes. Y ese es el plan de Dios, que permanezcas firme. Así que no te rindas.